Chávez va llegando un día a Maiquetía. Dice que lo estaban apuntando con una bazuca y que iban a tumbar el avión. Y Iris Varela presenta una denuncia en el Ministerio Público porque había un magnicidio en Ciarán. Okay. Me encargan investigar eso con otro fiscal. Bueno, yo entrevisté ahí como a 10 personas, 10, 15 personas, por el supuesto magnicidio. Y sobreseí la causa. Llegué a la conclusión de que no había ningún magnicidio. Es más, en ese momento la fiscal general me pregunta, pero agotaste todo, absolutamente todo. ¿Y quién es el culpable del magnicidio? Porque a quién te... Digo, no existió tal hecho. Okay. Eso es mentira. A otro episodio más de 40 y Dele, tu podcast de cuarentones. Por fin vamos a tener un invitado de lujo, cuarentón. Aquí son cuarentones todos los que tienen más de 40. Usted tiene 80, no importa, usted es cuarentón. Esta persona que nos visita amablemente hoy, para darles un pequeño contexto de qué se trata, es abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela, especialista en criminalística y derecho penal por la Universidad Santa María, y fue fiscal del Ministerio Público 1999-2013, si mal no recuerdo. Su nombre, Zair Mundarain o Mundarain, no sé cómo se pronuncia el nombre, ya esa es la primera pregunta que le vamos a hacer. Así que hoy lo tenemos por acá, revelando, diciendo y hablando muchísimas cosas muy interesantes que sé que a todos ustedes y a todos nosotros, los que están adentro, los que estamos afuera, nos interesa saber. Así que no se diga más. Zair, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, Gabriel. No, por nada. Gracias a ti por el espacio y nada, para mí toda una novedad este tipo de encuentros, estas conversaciones así más informales, mucho más gratas, ¿no? Totalmente informal. Aquí se tratan temas serios de una manera muy, muy relajada. ¿Okay? Gracias por lo de cuarentón, ya salí de ahí, pero bueno. Bueno, aquí el cuarentón es todo el que tiene más de 40. Así que tranquilo por eso. Tengo suscriptores que 70 y pico y gozan un pullero con nosotros. Así que bueno. Zair, de nuevo, primero que nada, el apellido es Mundarain, termina en Y. Aunque tengo familiares que terminan en N, etcétera, ese tipo de desórdenes que hay en los registros civiles venezolanos, pero mi nombre es Zair Mundarain, terminando en Y. Perfecto, ok, importante saber eso, gracias por la aclaratoria. Ok, Zair fue fiscal del Ministerio Público en el año 99, año clave en la historia de nuestro país, contemporánea de nuestro país. Y tengo entendido que sales en el 2013, ¿me equivoco? No, 2017. 2017, bueno, más tiempo todavía. Ahora, mi primera pregunta es, ¿tú le tiras duro es que no lo quiero llamar gobierno, pero a la gente que está en Miraflores en este momento? Le tiras duro, pero trabajaste muchísimo tiempo con ellos. ¿No te arrepientes de haber trabajado todo ese tiempo con el régimen, con esas personas que ahora estamos padeciendo todas las secuelas de su gobierno o su desgobierno? Qué bueno, Gabriel, que me haces esa pregunta, porque fíjate que me permite tratar de deslindar lo que era Venezuela y lo que es actualmente. Exacto. Y sobre todo llevar a la gente a la comprensión de lo que es Estado y lo que es gobierno. De hecho, el Ministerio Público del Sistema de Justicia no es gobierno. Eso es lo primero que hay que entender, no es gobierno. Sí. Yo empecé en esto en 1994. Es decir, yo soy un funcionario de carrera. Uh-huh. Como era, por ejemplo, Edmundo González, un funcionario de carrera. Sí. Como era Rocío San Miguel, por ejemplo, funcionario de carrera. A nosotros nos agarró que llegara el chavismo al poder ya siendo funcionarios de carrera. Claro. ¿Por qué? ¿Qué pasaba antes? Cuando empezabas en el sistema de justicia y cumplías 4 años ininterrumpidos en el sistema, te daban un certificado de funcionario de carrera. Eso me ocurrió en tribunales. Estuve en un tribunal, que era un tribunal superior séptimo civil mercantil, y luego estuve en la Corte Primera Contencioso Administrativo. En el año 99,
ocurre que el doctor Javier Elichiguerra, para mí, el único fiscal general a partir de que llegó el chavismo que cumple con todos los requisitos que dice la Constitución para ser fiscal general, es decir, requisitos académicos y los requisitos técnicos, éticos, etcétera, que dice la Constitución. Vale decir que la Constitución dice que para ser fiscal general tú tienes que ser especialista, profesor universitario, haber publicado. Todo eso que dice la Constitución no lo cumple ningún fiscal general, salvo el profesor Javier Elichiguerra, que lo nombra fiscal general. Él abre un concurso para gente que esté en el sistema o que venga por el sistema y que concurse para fiscales auxiliares. Concurso abierto. Yo concurso ahí llegan, si mal no recuerdo, más de 8.000 personas para 200 y tantos cargos. Era pura meritocracia, tenías que presentar pruebas de todo tipo, hasta psicológicas, un panel psicológico y luego hacer un curso de 6 meses. Solo quienes pasaran todo ese filtro accedían al cargo. Yo hice todo ese proceso y accedí a un cargo de fiscal auxiliar de carrera. Cosa que ya no se ve. No, eso no existe. No, eso ya no existe. Aclaratoria. Eso no existe. Aclaratoria. Además, vengo de 1994 y ganó mi concurso. Y además, la postura del fiscal general era precisamente hacer lo que la Constitución dice que tiene que hacer el fiscal. El fiscal no es gobierno. Es decir, los gobiernos pasan y el Ministerio Público, de hecho, no coinciden los lapsos del Ministerio del fiscal general, ni tampoco coinciden los lapsos de los magistrados del Tribunal Supremo, ni del Contralor, ni del Defensor del Pueblo con el del presidente. Ni el presidente tiene ninguna incidencia en el nombramiento de ninguna de esas autoridades. ¿Qué es lo que ocurrió? Que bueno, en Venezuela se violenta la Constitución y ahora se asocia el sistema de justicia con el poder. Eso no era así. Entonces, quienes éramos funcionarios de carrera, hicimos carrera. Y, en definitiva, la actuación coherente, además es revisable. Uno puede verificar qué hice en el 94, en el 95, en el 96, hasta el 2017, a ver si hay un brinco respecto de lo que predico ahora. No lo hay. Por más que mucha gente trate de hacer cosas, pero eso es muy importante. Y te voy a decir por qué es tan importante. Porque en Venezuela ha llegado el punto. Mira, María Corina Machado decía en estos días, el año pasado le decía a fiscales, jueces, etcétera, hizo un llamado y decía, rompan con el sistema, cumplan la ley. Entonces, yo me ponía a pensar, bueno, yo los conozco a muchos, es decir, cumplan la ley para que después la gente te diga que tú eras partícipe del sistema. O sea, para que seas objeto de persecución, estigmatización y tal. Entonces, hay mucho temor frente a eso, porque hay esta incomprensión de la mayoría de la población de asociar sistema de justicia al gobierno. Pero además, está bien asociado. No es. Yo escribí recientemente un artículo porque hay algo muy grave, que es que cuando se violenta la Constitución, Chávez salía con la Constitución en la mano. Cuando expropiaba salía con la Constitución en la mano. Cuando ordenaba meter presos salía con la Constitución en la mano. Entonces empezó a haber una asociación de la gente entre legalidad, Constitución y violación del derecho, porque la Constitución se esgrime no para ampliarte los derechos, sino para restringírtelos. Es una cosa absolutamente anómala. ¿Y quiénes lo restringen? Lo restringe el sistema de justicia. Los jueces, los fiscales, los defensores públicos, la Defensoría del Pueblo, etcétera. Entonces empezó a haber una asociación de que estos son enemigos o todos los integrantes. No, las instituciones se hicieron enemigas y las cabezas de las instituciones se hicieron enemigas de la sociedad en gran medida. Pero una de las instituciones que fue más difícil de doblegar fue el Ministerio Público, porque si tú te pones a ver, es en 2017 cuando tiene que ser intervenida por una constituyente. La constituyente interviene en el Ministerio Público. ¿Por qué lo interviene? Por una situación de rebeldía permanente frente al poder, de rebeldía en los años 16 y 17. Pero ya venía de un largo historial de desaciertos y es más, haber nombrado, bueno, el doctor Elichiguerra no duró nada en el cargo. ¿Por qué no duró nada? La gente se le olvida estas cosas. Qué bueno que me lo preguntas, porque Javier Elichiguerra dice, la Constitución me autoriza a juzgar al vicepresidente de la República por corrupción. En ese caso, no todos los fiscales apoyamos al fiscal general porque consiguió que el vicepresidente, que era Luis Michelena, era contratista del Estado. Es una cosa insólita. O sea, el chavismo llegó robando desde el día 1. Entonces, el tipo era vicepresidente de la República, tenía una empresa que se llamaba Micabú y ganó unas licitaciones para ser contratista del Estado siendo vicepresidente. Pero hay mucha gente que esa información no la sabe. No la sabe. Claro. Y el fiscal general dice, yo voy a juzgar al vicepresidente y todos los fiscales nos restiamos con el fiscal general juzgue al vicepresidente.
y presente el antejuicio de mérito ante la Corte Suprema de Justicia. La Corte no le da la razón porque Chávez presiona a la Corte y luego, a través de una jugada en la Asamblea Nacional, sustituyen al fiscal general. Claro. Y ahí ahí empieza una debacle histórica, que es que entra el fiscal general, quien viene de quien había sido también cargo de vicepresidente, que es Isaías Rodríguez. O sea, nadie que viniera directo del Ejecutivo llega a ser fiscal. Eso es una aberración, porque el fiscal, salvo en los países anglosajones, por ejemplo en los Estados Unidos, el fiscal lo designa el presidente de la República. Pero eso es otra historia, no designa la justicia federal y otro tipo de cosas. Es otro sistema, además. Es otro sistema. En nuestro sistema, el fiscal tiene que estar lo más alejado posible del poder, porque tiene que ser absolutamente autónomo. Entonces ha habido dos puntos de autonomía. El Ministerio Público de 2017, que es por eso que no intervienen, y el Ministerio Público de Javier Elichiguerra, que intentan jugar al vicepresidente de la República y todos nos alineamos con él y lo sacan del Ministerio Público. Entonces, esa etapa, ese periodo donde el Ministerio Público se alinea en gran medida en muchas cosas con el Estado, con el gobierno, y lo contraría en pocas cosas, es un periodo que fue muy dañino para el sistema de justicia. Sí. Pero la actuación individual, mi actuación individual, me permite cuestionarlo abiertamente. ¿Por qué? Porque tendrías que revisar qué fue lo que hice, y lo que hice fue hacer una gran conspiración en 2017 para tratar de revertir eso. Pero entonces ahora voy con esa pregunta. Pero primero que nada, antes que todo, que se me olvidó decirlo al principio, les recuerdo a todos los que no han visto o a los que están nuevos en el canal, les hago la clara teoría de que yo no soy periodista. Yo soy fotógrafo, yo no tengo absolutamente nada que ver con esto, pero como les decía Zair, la situación lo amerita, y si nosotros podemos darle voz a la gente y sobre todo hacerle ese tipo de preguntas que usted le haría si se lo consigue en la calle. Entonces, de eso se trata este podcast. No soy periodista, así que no me vayan a acribillar. Ok, entonces, la rebelión comienza en el 2017, pero mi pregunta es, ¿por qué? Si tú estás desde 1999 hasta el 2017, ¿por qué decides hablar en el 2017? Pasaron 18 años. Bueno, eso es muy sencillo, porque antes tenía casos individuales y era fiscal. Okay. Ahí es cuando paso a ser director. Es muy sencillo. Entonces, un organismo que tiene, en esa época tenía 800 y pico, 900 y pico de fiscales. Es como si tú le digas, algo así. ¿Cuántos jueces tiene la República? En Venezuela hay tal vez unos 1.200 jueces, 1.500 jueces. Okay. Los jueces de terrorismo tienen ahorita 1.000 presos políticos. Los jueces de terrorismo. ¿Sabes cuántos son? 9. 9 jueces tienen 1.200 presos. Tú no le puedes decir al juez de control que está en tu cupita, usted es culpable de toda la debacle. No lo puedes hacer. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué hay tan pocos jueces? Porque para tú controlar una deriva autoritaria, tú tienes que ponerlo en pocas manos. Y si tú revisas, y este ejercicio es sumamente sencillo, porque no hay nada más auditable que la función pública. Y tú empiezas a ver presos políticos de esa época, te digo más o menos 2007, 8, 9, que empieza a verse persecución política y mete en Google quiénes eran los fiscales. Y siempre se repiten los mismos. ¿Por qué? Porque no todo el resto de los fiscales estaba dispuesto a que, mira, usted tiene que hacer esto. Le digo así, no. Yo soy un fiscal de carrera, a mí no me. Claro. Entonces la visibilidad mía es 2017 porque es el año que soy director. Y es el año en que hay algo que pasa desapercibido porque es que la gente no se da cuenta. Y en los detalles está yo creo que los grandes temas. Todos los presos por manifestaciones en 2017, sobre todo los presos por razones políticas, son llevados a la justicia militar. ¿Y tú crees que alguien se pregunta eso, Gabriel? ¿Por qué son llevados a la justicia militar los presos? ¿Por qué? ¿Qué te parece a ti? Ahora yo te pregunto a ti como ciudadano, dice, oye, qué raro, ¿por qué justo en ese año los presos que agarran en manifestaciones los llevan a la justicia militar? ¿Por qué los llevan ante fiscales y jueces militares? ¿Por qué sería? Porque está más controlado. Porque los fiscales no obedecían al poder, y los fiscales le dijeron, cuando llegaban los presos, le pedían la libertad a los jueces y los jueces no sabían qué hacer. Por eso entonces, los jueces militares están más controlados. Dice, me voy a la justicia militar porque no podían controlar. Exacto. La gran rebelión del 2017 es que el Ministerio Público
actúa de manera contraria a la dictadura y la gente no se da cuenta y se alinea con la Asamblea Nacional 2015. Mira, es la única vez hay una fórmula de emergencia, Gabriel. Esto es interesantísimo y nunca me lo preguntan. Hay una fórmula de emergencia que se llama la convocatoria del Consejo General de Defensa de la Nación. Desde que llegó el chavismo, eso está en la Constitución del 99, se ha convocado una sola vez. ¿Sabes cuándo se convocó? En 2017. Se convocó una sola vez, ni siquiera en otros conflictos. Se convoca ¿por qué? Porque tienes a la Asamblea Nacional en contra, tienes al Ministerio Público en contra, y si hubiésemos conseguido que se hubiese alineado los tribunales de justicia, ese gobierno se cae. Ese gobierno no aguantaba una arremetida judicial y de la Asamblea Nacional. Y esa es la razón por la cual convocan una Asamblea Nacional Constituyente, Irrita, la instalan en agosto, la instalan el 5. El 6 de agosto allanan mi oficina, el primer acto constitutivo, uno de los primeros actos constituyentes de allanar mi oficina. Ir a buscar los expedientes que yo tenía por crímenes de lesa humanidad y por corrupción, pero ya yo los había sacado. Claro, por supuesto. Entonces, este tipo de cosas es difícil, digamos, tienen unos niveles de detalle muy grandes porque ocurrieron muchas cosas en el interín. Y eso es lo interesante, que antes están en posturas que te permiten encargarte de un ámbito mínimo hasta que tú llegas al ámbito macro y dices, ahora yo puedo cambiar las cosas, pero tuviste que haber pasado todo aquel proceso para poder tener la comprensión y la capacidad decisora de llegar al ámbito macro. Y ahí están los detalles. Ahora, toda esa documentación está a buen resguardo. ¿La tienes todavía a buen resguardo? La tiene la Corte Penal Internacional. Noviembre de 2017. En noviembre del 2017 llevo 9,000 y tantos folios, casi un tera de causas a la Corte Penal Internacional y se lo presento al fiscal. El fiscal nos dice, además con un gran abogado español, que es Blas Imbroda, y dice, porque está Blas Imbroda, dice, voy a recibir los 15 minutos. 15 minutos para que lleven lo que me digan, lo que tengan que decir. Y la reunión estuvo casi 2 horas y media. Cuando es la primera vez que en la Corte Penal Internacional había prueba directa. O sea, ¿qué es prueba directa? Que no es el cuento de alguien que dijo, sino aquí está el expediente. Así asesinaron a fulano. Y el fiscal veía las fotos, veía las experticias. Bueno, empezó a preguntar. Era holandés, yo tenía de interlocutor o quien me traducía era un abogado peruano que es un auxiliar de la Corte extraordinario, que hizo una traducción y un apoyo enorme, y empecé a explicarle todo el patrón sistemático de asesinatos de 2017, encarcelamiento, las OLP en 2016, le expliqué el patrón de tortura y encarcelamiento, Bueno, a mí me impactó algo, de verdad, y lo he repetido, es la segunda vez que lo digo frente a una cámara, que el fiscal me dijo, y todo esto ha pasado en Venezuela, nosotros no lo sabíamos. Imagínate tú que el fiscal en el 2017 no entendía que todas estas cosas estaban pasando en vivo y directo porque lo que tenían era reportes de prensa. De ahí lo importante que fue llevar exactamente la prueba que es ante la Corte Penal Internacional. Claro. Eso fue en noviembre. En marzo del 2018, luego de que la fiscal Fatou Bensouda plantea en la Corte plantea en diciembre un informe donde dice que en Venezuela pudieran estar ocurriendo crímenes de lesa humanidad, abre el examen preliminar en 2018. Y hay algo interesantísimo que pasa desapercibido, pero yo no ando hablando de este tema porque es muy difícil uno hablar de uno mismo. Yo hablo de las víctimas y yo estoy hablando de esto porque me lo preguntan. Que es que ella dice, se investigarán los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela desde 2017 en adelante. ¿Por qué dijo 2017 en adelante? Y es una pregunta que todo el mundo se hace, porque en 2017 es que se le llevaron pruebas del año 2017 en adelante. Ellos desconocían del 2017 hacia atrás, lo desconocen. Tenían referencias, pero no tenía prueba directa. Claro. ¿Qué es lo que se denomina prueba directa? Tú puedes tener fuentes abiertas y puedes meterte en Google y puedes buscar y puedes tener referencias, pero no tienes un expediente donde tengas la declaración de la víctima, el levantamiento planimétrico, la balística, el levantamiento del cuerpo, la autopsia tal, o la experticia psicológica y psiquiátrica del torturado, la experticia física. Eso no lo tenía.
Y eso, ¿cómo lo iba a tener? No lo podía tener porque estaba en Venezuela. Por supuesto. Cuando se logra sacar todo eso, se le entrega, cambian las reglas de juego. Empieza a decir, bueno, señores, aquí hay un caso, aquí hay algo que investigar. Ahora, todo eso está caminando en la Corte Penal Internacional. ¿Sí? Ok. Está caminando. Zair. Está caminando muy bien. Y sí, está caminando muy bien. Ok. De 1999 al 2017, ¿viste, conociste, trataste algún crimen que no pudiste hablar, no pudiste dar a conocer a la luz pública por miedo a una represalia o porque te tenían amenazado? No, ninguno. Nunca. Porque no me daban crímenes de naturaleza política porque sabían mi postura. De hecho, el único delito de naturaleza política es cuando que manejé en esa época fue Chávez va llegando un día a Maiquetía y le plantea, es que bueno, yo tengo tantas anécdotas, dice que lo estaban apuntando con una bazuca y que iban a tumbar el avión. Y Iris Varela presenta una denuncia en el Ministerio Público porque había un magnicidio en Cierne. Okay. Me encargan investigar eso con otro fiscal. Bueno, yo entrevisté ahí como a 10 personas, 10, 15 personas, por el supuesto magnicidio, y sobreseí la causa. Llegué a la conclusión de que no había ningún magnicidio. Es más, en ese momento la fiscal general me pregunta, pero agotaste todo, absolutamente todo. ¿Y quién es el culpable del magnicidio? O sea, ¿quién te... Digo, no existió tal hecho. Okay. Eso es mentira. Sí. Todo lo que han dicho, toda la denuncia, es mentira. Entonces es información pública, lo puedes buscar. Es el único caso de magnicidio denunciado donde no hubo presos. ¿Y no hubo presos por qué? Porque no había hecho. El hecho era mentira. Al final, en una entrevista muy loca, Iris Varela me dice, yo le digo al fin, le digo, bueno, pero concréteme un nombre. Dígame un nombre de alguien que esté detrás de este magnicidio. Y me dijo que para ella era Barack Obama quien estaba detrás de eso. Yo le digo, bueno, entonces hay que juzgar a Barack Obama. Sí, es absolutamente descabellada, insólita, sin pruebas. Bueno, luego además, matan a un estudiante. Bueno, tuve decenas de homicidios, porque mi ámbito de experticia realmente era el homicidio. Sí. Todavía lo sigue siendo. El homicidio para mí, bueno, yo saqué el homicidio de Basil da Costa, de Juan Pablo Pernalete, de Castillo, todos esos homicidios los investigué yo. Sí. Los únicos homicidios donde se ha dicho el Estado es responsable pasaron por mis manos, además. Pero un día estoy en mi oficina con mis casos ordinarios de homicidio tal, y me dicen, apareció un estudiante muerta en hay un cadáver de una mujer en la bajada hacia Guarenas donde está la vía Viasa. Okay. Bueno, recogen el cadáver, me voy para la morgue, hicimos algunas cosas que a veces es difícil contar, que amputación de manos para pulpejos, tal, quizás me voy para la división de homicidios, tal. Bueno, empieza una investigación larguísima y técnica que el día de hoy se utiliza para investigar criminalística. Esa joven era Roxana Vargas. Sí. Y luego determino de toda la investigación de que el asesino era Edmundo Chirino, el psiquiatra del presidente de la República. Sí. Entonces, en ese momento me llaman, por supuesto, yo cito para imputar a Edmundo Chirino. Me llaman director, fiscal general, me dice, ya va, ¿cómo es esto? ¿Tú tienes todo? Digo, absolutamente todo. Digo, no solo lo tengo todo, sino que si alguien me dice que estoy equivocado o que no tengo la prueba o que tal cosa, yo renuncio y hago público que tengo todo. Ya tenía ADN, telefonía, tenía todo. Edmundo Chirino la mató y la mató en su consultorio. Bueno, hay un libro extraordinario que lo narra, Sangre en el diván, y hay una obra de teatro, etcétera. Bueno, en ese caso nunca se atrevieron a decirme, a presionarme, pero hubo cierto, ten cuidado, tienes que estar seguro, el presidente está pendiente, es el asesino, y tanto que lo llevé hasta lo que lo condenaron a 20 y pico de años de cárcel y murió preso. Sí. O sea, bueno, tuve casos de banqueros. Bueno, tuve las masacres. Yo, por ejemplo, saqué la masacre de Tumeremo. El Estado dijo que no habían muerto los mineros y yo lo conseguí. Sí, lo recuerdo. Y le dije al mundo entero, aquí están los cadáveres. ¿Cómo es que es mentira? O la masacre de Barlovento. O el cementerio privado que tenían en la cárcel de San Juan de los Morros y que Iris Varela decía que no. Y yo ingresé allá en la cárcel y conseguí 13 cráneos humanos en un entierro de presos que estaban desaparecidos y lo exhibí al mundo. Aquí están. La cárcel tiene sus propios cementerios. Es decir, era un enfrentamiento tras otro con el poder
que es histórico y está documentado, es que cualquiera lo puede ver. Es muy interesante que uno, digamos, yo nunca hablo de estas cosas, o por ejemplo, que el día en que matan a Basil da Costa y dice Maduro, la bala que mató a Juancho Montoya y a Basil da Costa es la misma, y fue Leopoldo López. Y yo en 3 días con el equipo de investigación y los fiscales sacamos que lo mató el SEBIN. Y presento mi informe. Y digo, aquí está, fue el SEBIN quien asesinó a Basil da Costa. Bueno, el asesino de Basil da Costa, es tanto el nivel de desinformación que hay gente pidiendo que cree que ese delito quedó impune. El asesino de Basil da Costa lo condenaron a 30 años. Le metió un tiro en el rostro, un tiro de una pistola 9 milímetros, disparó directo a la cabeza de Basil da Costa. Y el otro caso era el de Juancho Montoya, que decían que era el mismo, no fue el SEBIN, fue otro colectivo que lo mató para quitarle todos los negocios, las rentas ilícitas, era una disputa entre delincuentes. Sí. Y el presidente dijo, ese mismo día, Maduro, el dictador Maduro dijo, que era una cosa de la derecha, como siempre. Un plan de la derecha para desestabilizar. Un plan de la derecha, y que había sido ordenado por Leopoldo López, que era la misma arma y la misma bala. Cuando se sacan esos dos casos, inmediatamente en el foco dice, este tipo es un problema. Este tipo es un problema, pues es un problema. Ya estabas en la mira tú. No, es la ciencia, y además es la ciencia. Es decir, mira, pero es que científicamente el video es este. Bueno, yo era porque daba la cara, pero el tema era un equipo inmenso de investigadores, criminalistas y fiscales extraordinarios que no puedo mencionar porque muchos están en Venezuela y además que son de una mente absolutamente brillante. Entonces, eso es muy interesante porque te coloca en el foco en un enfrentamiento permanente, o sea. Sí, Zahir, pero es una lucha de David contra Goliat. Lo es. O sea, es pelear con una fuerza, primero maligna, y segundo, extremadamente poderosa, porque nos guste o no, son poderosos. Tienen todo el sistema y tienen todo el país embargado y tienen las armas y tienen absolutamente todo. Entonces, coño, Zahir, vale la pena. Sí, absolutamente. Es más, yo te digo una cosa, mira, yo he sido víctima de muchísimos cuestionamientos y ataques, porque es que la gente no maneja los detalles, pero no me ocupo de eso para no perder el foco, pero no hacer nada es perder el país. Y nosotros, el país ya no es nuestro. El país es de nuestros hijos y de nuestros nietos, quienes lo tengan o lo vayamos a tener, Dios quiera. Y que no se nos juzgue por no haber hecho nada. Es decir, esto es un compromiso absolutamente trascendental. Para mí, este tema ocupa gran parte de mi vida, incluso a cambio de nada, porque es que yo no, digamos, esto lo hago porque me nace. A cambio de mucho, que es tratar de recuperar y desnudar qué es lo que realmente ocurre. Por supuesto, claro. Mira, Gabriel, esto es, mira, después que tú te metes en esto, es muy difícil ya que tú puedas retroceder, a pesar incluso de temas familiares, amigos, etcétera. Mira, casi todos mis amigos me dicen, ¿hasta cuándo vas a estar en una pelea que es inocua porque no avanzas? No, si avanzamos. Cada vez que se desnuda algo, cada vez que se pone sobre el tapete algo, cada vez que algo sale a la luz, es extraordinario porque que es un paso más hacia alguna posibilidad de abrir una brecha. Pero bueno, sí, son unas fuerzas enormes, el mal se ha instalado, tenemos unos visos de criminalidad organizada transnacional que son muy complejos, esto tiene muchos componentes y hay mucha gente interesada, incluso que se hace pasar por opositores en que este sistema se mantenga. Sí. Entonces es una complejidad enorme. Totalmente. Y siempre es más fácil atacar al mensajero que siempre fácil, será sencillo decir que quien está realmente trabajando, pero eso de verdad me tiene absolutamente sin cuidado, porque cada vez que presento algo en un organismo internacional, hablo con una agencia, con algo, y siento, bueno, esto puede contribuir a alguna salida por aquí o algún tema por acá, siento que ese compromiso con mi país lo estoy cumpliendo. Eso, y bueno, no solo yo, muchísimos que me acompañan en esto. Esto es un tema. Sí. Ahora, vamos a hablar de Luisa Ortega Díaz. ¿Heroína o fue una oportunista que se volteó a tiempo? Mira, difícil saberlo. Eso habría que pensar, habría que preguntárselo a ella, ¿no? Mira, luces y sombras, como todo en la administración o en la función pública.
¿Qué podría reprocharse? Bueno, haberse plegado políticamente por tanto tiempo en muchos casos que eran emblemáticos y eran absolutamente absurdos al régimen y no haber reaccionado para hacerle frente a esto. ¿Qué cosas podría decir yo que desde mi perspectiva fueron positivas? Mira, haber creado una unidad criminalística contra la vulneración de derechos fundamentales, eso fue clave, porque eso es un mecanismo de investigación totalmente autónomo del Ejecutivo y que permitió que el día de hoy tengamos prueba directa contra el régimen. Eso lo permitió haber echado eso para adelante, cosas como la Escuela de Fiscales, haberse rodeado de personas, de muchas personas, porque yo podría decir que al final en 2017 todos los directores, o casi todos los directores, ninguno estaba aliado al gobierno, es decir, eran de carrera, eran personas que estaban absolutamente convencidas, pero ninguno, y muchísimos fiscales que no tenían afiliación política. Eso era muy importante, es decir, que muchos fiscales sin afiliación política podían ascender y hacer carrera. Eso era importante, pero bueno, hay una cantidad de casos emblemáticos que tú podrías decir que no tienen explicación y que de alguna manera echan por tierra gran cantidad de cosas buenas. Sí. Pero bueno, cada quien hará su evaluación histórica. Claro. Pues. Pero entonces podemos decir que hasta el 2017 el Ministerio Público fue autónomo. No, autónomo no. No. Bueno, yo creo que hay una ruptura que empieza más o menos en 2015 y se va fracturando. Pero sin embargo es bastante tiempo, del 99 al 2015. Claro, por Dios, el periodo de Isaías Rodríguez fue absolutamente nefasto. Sí. Luego, te digo, luces y sombras, pero yo creo que 2015, 16 y 17 hay ahí un proceso histórico muy interesante. Por ejemplo, hay cosas que la gente no se da cuenta porque parecen detalles, pero el Ministerio Público saca la cifra de homicidios la saca en 2015 y le dice al gobierno, yo creo que eran 70 y tantos, 80 y tantos homicidios cada 100.000 habitantes. El gobierno decía que habían 20 y en un informe que decimos, no, aquí se está matando a la gente. En otro informe colocamos las operaciones para la liberación del pueblo son un crimen contra la población pobre, afrodescendiente, menos favorecida. En otro informe contrariamos, por ejemplo, la intención de la militarización de la policía, etc. Entonces empiezan a haber visos de enfrentamiento, que si nos hubiese acompañado la Defensoría del Pueblo y los tribunales de justicia, Venezuela no. Pero claro, esto es una reacción que debió darse 2007, 2008, 2009. Sí, es decir, sí. Si las instituciones hubiesen actuado coordinadamente contra el autoritarismo, los fiscales en estos casos de persecución política no hubiesen hecho lo que hicieron, los jueces no hubiesen hecho lo que hicieron, la Defensoría del Pueblo hubiese sido funcional, el Contralor hubiese perseguido la corrupción como debía y hubiese colaborado con quienes estábamos investigando hechos de corrupción. Odebrecht, yo todo el equipo de Odebrecht, dirigí el equipo de Odebrecht y sacamos todas las obras públicas y todo el desastre. Entonces, no estuviéramos en este punto, pero hay unos niveles de complicidad que evidentemente nos llevaron a este caos institucional que vivimos hoy. Entiendo. ¿Y te sientes responsable de alguna injusticia que no hayas podido frenar mientras tuviste el poder de hacerlo? Que no hayas podido frenar porque alguna orden directa o indirecta, o te dijeron, mira, deja eso quieto, o te sacaron del caso. Bueno, digamos, tú no puedes controlar una cosa tan grande, ¿no? Sí. Es muy difícil controlar algo tan grande, pero yo creo que repetiría, en cada caso donde estuvo en mis manos la toma de la decisión, yo creo que la toma de decisión fue la aplicación de la Constitución, las leyes. Así que, digamos, siempre hago reflexiones y no tengo ese tema. Ahora, que cayó en otras manos y no podía hacer nada, no podía hacer nada. Cuando no se puede hacer nada, no se puede hacer nada. Claro. Pero, bueno, cada quien tiene que responder históricamente. Además, hay algo muy fácil, Gabriel. Tú buscas en Google casi todas las actuaciones de alguien, pero por fuentes oficiales, y las consigues. Sí. Tú consigues quién fue el fiscal que acusó a fulano, a mengano, quién fue el fiscal que hizo tal, quién fue el que negó tal hecho, quién fue el que afirmó tal hecho. Muy sencillo, eso no tiene
eso no tiene pérdida porque no hay nada, esta función es auditable. Tú no puedes pasar por esta función sin que se sepa qué hiciste o qué no hiciste. Eso es muy fácil. Sí. Y el día, para ti, según tu perspectiva, el día de hoy hay jueces, hay fiscales en Venezuela que tienen su precio. Es decir, no gente convencida del proceso, no. Gente que lo apoya convencida, no. Gente que está ahí porque le están dando. Sí, claro, por supuesto. No, el Ministerio Público se acabó con el allanamiento del 2017. Los fiscales, de hecho, ya no son de carrera. Los fiscales son ya había problemas con lograr la carrera, a pesar de que se abrían los concursos, se inscribía muy poca gente. Y yo creo que se cometió un gran error en que el estándar de prueba era muy alto. Yo era jurado en las pruebas y de verdad el estándar era altísimo. Para pasar la prueba era muy complicado. Y entonces muchos fiscales optaban por no inscribirse sobre todo fiscales de muchos años, 20, 30 años de carrera, decir voy a ir a que me raspen, o sea, claro, qué cosa es esta, ¿no? Entonces, y que me raspen además que era público, entonces que me raspen frente a un auditorio lleno de otros fiscales. Yo creo que las condiciones no fueron, yo creo que se pudieron haber hecho mejores para lograr estabilidad en los fiscales. Pero no, ya ahí no, mira, nosotros ahí hemos tenido noticias, bueno, a mí me llegan noticias todos los días, pero ahí hay fiscales, bueno, que no tienen ningún tipo de interés por estudiar nada, que tienen, hay una cantidad de fiscales, por ejemplo, que van a medias con la Policía Nacional y con el SEBIN en casos de extorsión, crean un expediente, extorsionan, mitad para ti, mitad para mí. Es una cosa grotesca. Hay varios fiscales que tú los ves, bueno, hay un fiscal que compró un apartamento de $500,000. O sea, como tú, con un sueldo de $200, o sea, son cosas así. Dígame, estos jueces antiterrorismo, es una cosa escandalosa. Yo creo que todo el sistema está derrumbado, no hay eso que antes había. Mira, nosotros teníamos ahí fiscales que estaban desde la Cuarta República, nosotros teníamos fiscales directores que estaban, gente absolutamente de carrera y convencida y que ya no están, y jueces igual, jueces extraordinarios, había jueces con un valor, escribían, eran académicos, estudiaban, y ya nada de eso existe. Aquí el sistema es absolutamente clientelar y funciona, claro, pero eso no es que ocurrió de un día para otro. No. Hubo un deterioro hasta llegar progresivo a y programado, diría yo. No, absolutamente programado. De hecho, entre las primeras decisiones que toma la Constituyente de 1999, que hace Chávez, decretar una emergencia judicial que permita la revisión de las designaciones de jueces, y las designaciones de jueces se empieza a hacer de manera a dedo, sin carrera y sin concurso. De hecho, yo creo que Chávez la tenía clarita de que el Poder Judicial era el único que podía frenar su deriva autoritaria. Por eso acaba con el TCJ a tempranas horas. Sí. La Corte Suprema de Justicia la acaba con el Congresillo, designa una comisión de emergencia judicial, sustituyen por el Tribunal Supremo de Justicia, por unos jueces todos afectos al régimen, y esos jueces empiezan a nombrar los jueces de instancia. Claro. Es decir, él toma completamente el control del Poder Judicial, lo que no pudo hacer con el Ministerio Público, porque los fiscales que estuvieron no pudieron barrer con todos los fiscales porque había muchos fiscales de carrera todavía. Claro, por supuesto. Entonces los mecanismos fueron diferentes, pero que sí lograron hacer con la Constituyente del 2017, cuando llega Tarek William Saab, sale de todos los fiscales antiguos y trae pura gente improvisada que pueda ser controlada. Exacto, que pueda ser controlada. Ese punto es importante. Ya habían aprendido la lección. Sí. Dijeron, no nos vuelve a pasar que... Es más, acuérdate de algo. Desde el Ministerio Público es cuando en 2017 se dice la sentencia 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia son un golpe de Estado. Se dice desde el Tribunal Supremo de Justicia. Sí. ¿Tú crees que la población venezolana subestimó el movimiento chavista? No, eso no nos va a pasar, ellos no van a hacer. Sí, ¿verdad? Lo subestimamos totalmente. Absolutamente. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? ¿Falta de educación? Bueno, yo creo que hay muchos factores, pero hay un factor que es fundamental, que hubo un desinterés en lo público y la venta del discurso populista de que yo estoy acá para salvarte, déjalo todo en mis manos, y dejó de haber una movilidad ciudadana que ahora digamos, tiene picos, pues uno ve ONG, gente montada en lo público, pero yo creo que el proceso del no involucramiento en lo público, mira, yo lo veía, Gabriel, interesantísimo, cuando estudiaba en la universidad y luego haciendo posgrado,
al principio la gente decía, yo quisiera ser magistrado, juez, etcétera. Sí. Luego empezó a haber un periodo donde la gente decía, a lo público. No, yo quiero irme al ámbito privado, yo no quiero nada que ver con lo público. Y los cargos públicos empezaron a quedar, y era necesario, en manos de los peores. Es decir, los menos talentosos del país se adjudicaron los cargos públicos. Tú no veías como antes un gran profesor universitario era juez, un gran profesor universitario era fiscal, un académico importante estaba en un ministerio. No, estos barrieron todo. Y era muy importante que quienes estuvieran en la función pública estuvieran convencidos de que había que sostener el poder, no importa la calidad del servicio que prestaba. Entonces tú puedes ver cómo es el derrumbe de la salud, de la educación, de todo. Todo no importa el servicio. Claro que sí. Lo que importa es la afiliación al poder. Claro. Y lo que importa es que trabaje en función de que el poder se sostenga. Que finalmente es lo que ocurre. Y ese proceso ocurrió frente a nuestros ojos. Yo creo que la sociedad despertó tempranamente porque en 2002 se produce un gran movimiento ciudadano de darse cuenta, señores, vamos hacia un autoritarismo y además tiene un componente que hace que casi sea muy difícil de repetir en toda Latinoamérica, Gabriel. Y esto da como pagamos para que hagamos 1000 programas sí. de lo complejo que es que el chavismo se enraiza o adquiere identidad propia en los cuarteles. Es decir, cuando un movimiento que se dice político nace del que tiene las armas de la República se ha perdido. La República se ha perdido porque tú no puedes ser como algún momento vas a avasallar con tus armas tu postura. Y eso es lo que finalmente ocurrió. Nosotros no hemos salido, bueno, son muchos los factores, pero nosotros no hemos salido del chavismo en gran parte porque el chavismo nace en los cuarteles. Entonces tenemos un estamento militar convencido de que además primero los convencieron de que ellos vienen de la gloria bolivariana, etcétera, sí. Tal cosa, pero que además los sacaste de su ámbito natural y los colocaste en una gran cantidad de funciones públicas a enriquecerse. Entonces tenías ministros militares, sí. Viceministros, haciendo negocios. Todos son ricos. La cúpula militar es millonaria y la población es pobre. Claro, pero entonces según lo que me estás diciendo, o sea, ¿tú crees que en el ámbito militar en Venezuela no hay descontento? Sí lo hay, por supuesto, sí lo hay. El tema es que quienes tienen las capacidades de mando, bueno, es que tanto que lo hay, que gran cantidad muchísimos presos políticos, que además son los que más han sufrido, muchos de los que más han sufrido son militares. Y son militares porque, sobre todo, venían de una formación, digamos, un poco más ética y que se percatan de que esto que está ocurriendo es una barbarie. O sea, claro. Militares metidos en narcotráfico, en tráfico de oro, tráfico de personas, todo se trafica. Sí. Y el estamento militar tiene mucho un vínculo directo con todo esto, y sí. Eso está muy claro. Sí. Entonces, siempre esto va a generar resentimiento. Primero, de los que éticamente no comparten aquello, y segundo, de los que quieren estar y no les permiten entrar en el círculo. Entonces siempre va a haber un resentimiento, porque dice, bueno, este tiene y yo no, este haciendo y yo no, este tal cosa. Bueno, es que tú estás esto está tan claro que yo escribía una vez en un artículo que los que dan el golpe de Estado en el 92 y que luego ocupan altos cargos, salvo Diosdado Cabello, todos eran los últimos en su promoción, en casi todo. Es decir, era gente que no podía acceder a cargos de importancia por mérito, no lo podía hacer, porque eran los peores. Claro. Entonces tuvo un golpe de los peores y empieza a ser dirigida la Fuerza Armada por los peores. Tienes ahí a tipos que están de 100 y pico, 200 en su ranking académico y dice, claro, porque si tú le dices al número 1, al número 2, vamos a dar un golpe de Estado, este tipo te va a decir, ya va, pero es que yo llego a ser ministro de la defensa como voy. O voy a ser comandante general del ejército como voy, porque por mérito lo voy a lograr. Claro. Pero si se lo dice al que va de último y tienes 20 sanciones disciplinarias, el flojo, el que llega, y le dice, vas a llegar al poder matando gente, ese te dice, poder, plata. Claro, tienes la mente retorcida, por supuesto. Porque, y ahí estuvo la inteligencia cubana, y estuvo también la instrumentalización de Chávez, de haberse metido en los cuarteles y haber convencido a los peores. Muy contadas excepciones están entre los primeros. Uno era Diosdado Cabello, que creo que era el sexto de su promoción. Yo hice un trabajo analítico de eso para tratar de ver quién es, pero la gran mayoría era de los peores.
Y ahí los tienes, pues tipos Claro. como Pedro Carreño, Sí. que era sancionado. Sí, Todos sí. los que dieron el golpe era de lo peor que tenía la Fuerza Armada, Sí. y ellos asumen el poder. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron los mejores? Algunos no tuvieron la capacidad de reacción y confrontarlos, y otros optaron por irse. Entonces empezó la Fuerza Armada a desnudarse de contenido y ha ido perdiendo contenido, tanto que es esencialmente una pata del sostén de la dictadura, pero con grandes dificultades internas de cohesión. Y esa es la razón por la cual el día de hoy, Gabriel, tú ves que hay un crecimiento exponencial de la fuerza policial. Es decir, hay una desinversión en la Fuerza Armada importante, Ok. pero una inversión enorme en la fuerza policial, porque a la hora de lo que sea, se cuenta con la policía a salir a masacrar a la gente, a salir a reprimir, etcétera. Incluso en contra de los militares. ¿Ah? Incluso en contra de los militares. Si fuera necesario. Yo he discutido esto con militares y dicen, no, pero es que la capacidad de fuego. No hablemos de capacidad de fuego. Yo le decía, pie de fuerza. Vean cómo ha crecido la Policía Nacional, sobre todo ahora con Diosdado Cabello, y es exponencial. Es muy grande la Policía Nacional y tiene una cantidad de grupos que son el DAE, la División de Terrorismo, la División de Crimen Organizado, el WOTE, es decir, muchos grupos élite con rentas criminales que se les permite hacer lo que sea y seguir adicionando gente, porque ganan mucho dinero con rentas criminales. Claro. Entonces eso se está haciendo muy grande, y eso es muy importante a la hora de reorganizar el Estado y volver a reinstitucionalizar cómo se enfrenta a eso y cómo se rescata que una policía finalmente sea policía, el militar sea militar, y salgan de los ámbitos decisorios, y que nunca más las armas sean quien decidan quién tiene el poder. Y que ocupen las funciones para las que fueron creadas. Absolutamente. Carta Democrática Interamericana. La Carta Democrática es muy clara cuando dice que todo poder armado o militar está sometido al poder civil. Y aquí estos son un poder al lado del pseudo poder civil, porque esencialmente Maduro no es un poder civil. Maduro tiene es la cabeza de una organización de criminalidad organizada transnacional apoyada por parte de la instancia militar. Claro. Entonces, eso es mucho más complejo, hace más compleja la salida. Sí. Said, estando en el exilio, ¿has recibido amenazas? Sí, vale, claro, por Dios, ¿sí? Hasta me persiguieron donde vivía antes, me fueron a buscar. ¿Ah, sí? El SEBIN me ha buscado en muchísimos lugares. Mira, el régimen siempre tiene claro dónde está el enemigo a vencer, y además dónde está quien de alguna manera está dando donde es. Y eso es importante. Muchísimos, cuando han buscado a militares, algunos políticos sí, pero sí, cuando me han buscado varias veces, he recibido amenazas en infinidad. Tengo 5 o 6 órdenes de aprehensión que ha dictado Tarek William Saab en mi contra. Ha pedido mi extradición, en Colombia la pidió 3 veces, por traición a la patria, instigación al odio. Siempre estos crímenes de tipo político, Interpol las ha desechado, ha dicho esto es persecución política abiertamente. Ustedes persiguen a esta persona por lo que hace o por lo que ha ido representando, confrontándonos. Pero sí, pues uno después que está en esto no siempre vive bajo la sombra de la amenaza, pues. Sí. ¿Tú crees, Said, que digamos la oposición ha negociado con el régimen? Bueno, sí, claro, sí. Bueno, no la oposición. O sea, porque tú tendrías que definir qué es la oposición. Bueno, algunos opositores. Claro, algunas personas que se dicen opositores obviamente tienen puentes muy estrechos con el régimen, y que son muy evidentes. Digamos, yo creería que no, que están muy de manifiesto, hay muchos signos que lo indican. Ahora, pero este tema es muy interesante porque hay un punto en que uno puede negociar con el régimen si mi vida o la de mi familia corre peligro. Yo negociaría con el régimen. Pongo a salvo a mi familia, obviamente. La cuestión está si esta negociación viene por dinero. ¿Entiendes? Claro. Yo te doy, tú te quedas callado, tú te volteas, tú no te volteas, pero te doy dinero. Ahora, si es por amenazas, otro cuento. ¿Sí? Claro, ¿cuál por pequeños espacios? No, o por pequeños espacios. Que creo yo que es peor. Es peor. El régimen ha construido, ha venido tratando, ha financiado a una gran cantidad de pseudo opositores para que creen partidos políticos
y tratar de cumplir lo que decía Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez decía, fíjate que tenemos 70 partidos inscritos. Claro, pero cuando tú te pones a ver, tienes a tipos como Brito, tienes a tipos como que vienen, que alguna vez fueron opositores, han sido financiados, algunos por Alex Saab, otros por Gorrín, sí, etcétera, y han fundado partidos que además son partidos express que no existen, no tienen no cumple con ninguno de los requisitos normativos que la ley dice y acceden a tener una tarjeta. Pero también tiene gente con cierta trayectoria que finalmente se doblegó y dice, bueno, como no tengo otras opciones y quiero estar acá, mi única forma es coexistir con el régimen. El régimen tiene algo claro. Quien representa para ellos una amenaza real al sostenimiento del poder está exiliado, perseguido, preso, desaparecido. Esos son. Si tú estás haciendo campaña o estás en un curul echando cuentos y tal, tú no representas una amenaza para el régimen. Tú estás coexistiendo o estás legitimando. Eso es absolutamente así, porque ya nosotros pasamos el punto de una democracia no competitiva a una tiranía abierta, donde no existe ninguna, digamos, desde la perspectiva electoral no existe ninguna posibilidad de acceso al poder y se juega a lo electoral solamente para tratar de legitimar al proceso. Pero eso se acaba ahorita con la reforma constitucional. La reforma constitucional tiene como objetivo evidente acabar con cualquier proceso de elección directa, secreta y universal, es decir, cada persona un voto y hacia un sujeto directo. Y ir a un proceso un poco más a la cubana, un poco más a la nicaragüense, donde se vota por un partido y el partido finalmente es quien elige quiénes son sus representantes. Ahora, ¿qué hay de cierto en que muchas de las órdenes del Ministerio Público no venían de la Fiscalía, sino directamente del SEBIN o Miraflores? No, claro, venían por petición de Miraflores. O sea, cuando tú ves... Tú haces esto, tú haces lo otro. No, se le dan a la cabeza de la institución y la cabeza de la institución es la que tiene que distribuir la orden. Pero sí, además lograron por algunos años infiltrar directores, personal de seguridad, fiscales que respondían directamente a órdenes de algunos cabecillas del régimen. Por ejemplo, luego en 2017, cuando empezamos a modificar toda la estructura y a ponernos de frente, un poco de fiscales se echaron para atrás porque respondían políticamente a Diosdado Cabello, por ejemplo. Sí. O algunos fiscales regionales respondían al gobernador. Recuerdo clarito el caso del fiscal superior de Guárico, que fue destituido y se atrincheró ahí, porque él sí metió preso a los manifestantes y se atrincheró en la sede y con protección policial. Imagínate, el jefe de la policía regional, una cosa absurda, absolutamente demencial. Y bueno, tuvo que ser sacado por la seguridad del Ministerio Público y colocar al nuevo cargo. Es decir, gente que respondía políticamente y que no tenía carrera y se había logrado infiltrar al Ministerio Público por parte de esa ausencia de claridad de sostener el tema de la carrera, que es tan importante. Eso es una cosa que tiene que aprenderse para el futuro. Cuando tú escoges esta carrera, no importa cuántos presidentes pases o cuántas ideologías políticas, es la carrera, no importa, hoy está uno, mañana estará otro, por eso es que tú respondes históricamente. Es la ética, tienes que tener ética. Y la ley, la ética y la ley de la mano, porque el tema es cuando saltas lo ético, pero también te saltas la normatividad, porque hay gente que ha tenido ese conflicto, pero dice, bueno, pero la ley me dice que debo hacer esto. Y esas son las barreras de comportamiento. Uno inicialmente jura cumplir la Constitución y la ley, pero también tienes una serie de valores y principios que te guían. Claro. Te guían esos valores y principios, pero siempre vas a chocar con la ley. Sí. Y al final vas a decir, bueno, yo debo aplicar la ley ante todo. Si mañana cae el régimen, se instala un gobierno justo, un gobierno realmente elegido por todos los venezolanos, te garantizan tu seguridad y tus derechos, volverías a Venezuela. Si volverías a Venezuela, ¿estarías en posición o aceptarías que te investigaran a ti también? Pero por Dios, es más, que lo hagan ya. Que lo hagan ya, cuando quieran. Es más, ya lo ha hecho Tareguina Saab, que es mi, bueno, digamos, enemigo número uno. Pero si hubiese... Eso creo que no es muy objetivo.
No, claro, pero si hubiese cualquier cosa lo hubiese sacado y sería evidente. No tengo absolutamente ningún problema. Es más, he dicho, una vez Alejandro Marcano me lo preguntaba y decía, que lo haga la justicia internacional, si quiere, que lo haga quien sea. Porque cuando tú tienes la conciencia tranquila y tu trabajo es auditable, hágalo, porque cada cosa tiene un recorrido y puedes decir, aquí está, esto fue lo que hice tal día, esto fue lo que hice el segundo día, esto fue lo que hice el tercer día. Está firmado, está escrito, están los papeles, están quienes hablaron conmigo, quienes estaban allí. Está allí no hay duda. Eso lo que quiere decir es que no todos somos iguales, no todos somos así. Así como aquellos. No, pero es que por lo contrario, la gente no sabe que... Lo que pasa, me explico mejor. Todo el mundo en este momento está metiendo a todos los venezolanos en el mismo saco. No, por Dios, nada que ver. Nosotros, mira, vale, Gabriel, y en esta informalidad, yo tengo fiscales y gente que me acompañó en eso del 2017, que tuvo que salir del país perseguido como yo, por haber confrontado al poder y haberle dicho. Yo le dije, yo creo que me pasé. Le dije en Radio Nacional que los muertos en la calle, en la Radio Nacional de Venezuela, eran culpa de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional. En Radio Nacional en vivo. Y me sacaron del aire, búscalo, es información pública. En Radio Nacional en vivo. Y me cortaron el programa y me ordenaron salir de la cosa. Y yo dije, ya va. Bueno, ¿en qué país estamos? Pues, digo, no, hay una cadena que nos vamos a enlazar con algo, usted no puede decir tal cosa. Y luego me consigo, se hizo público todo esto y Ernesto Villegas me confronta. Nos encontramos y me dice, tú estás diciendo que yo te saqué del aire. Y lo digo, y además hay pruebas, me sacaste del aire cuando yo estaba diciendo lo que había ocurrido con los muertos en la calle, porque además usted ha mentido. Y aprovecho de decirle, y eso es una anécdota muy interesante, que usted creó una matriz de opinión para decir que a Juan Pablo Pernalete lo mataron sus compañeros. Que yo le tengo un video de prueba que si quiere lo ve, cuando quiera, sobre cómo lo mató la Guardia Nacional. Y el día que eso se iba a hacer público, Gabriel, se convoca a toda la prensa al auditorio del Ministerio Público. Qué fácil la gente es engañada y olvida esas cosas, ¿no? Se convoca eso. Además es un caso que a mí en lo particular me pega mucho porque conozco a los padres y yo levanté el sitio. Es decir, yo pudiendo enviar a otros que fueran, yo levanté el sitio. Fui al sitio, levanté toda la evidencia de manera directa con los criminalistas, dirigí el equipo, porque yo soy criminalista además. Entonces, cuando se iba a anunciar que había muerto por una bomba lacrimógena, se convoca a toda la prensa y estaba full el auditorio del Ministerio Público y teníamos la bomba, teníamos todo. Quitaron la luz. El gobierno quitó la luz en toda la Candelaria. Bueno, muy típico, un modus operandi típico de ellos. Bueno, pero imagínate tú, a un ente del Estado. Entonces, ideamos un plan. Vámonos a la escuela de fiscales. Ellos nos siguieron. Y llegamos a la escuela de fiscales como si se trataba de una actividad académica. Y en la escuela de fiscales nos siguieron los periodistas y se dijo, aquí está, esta es la bomba. Murió. Te debes acordar de ese momento. Sí, claro. Y salió en todo el país diciendo una bomba lacrimógena y Juan Pablo Morales. Bueno, esa investigación la dirigí desde el sitio, desde ese día en caliente hasta la determinación de los hechos. Ahí Tatare William Saab borró el expediente, lo tapió, ha hecho de todo para que no se produzca no se produzca justicia. De modo que eso. Ahora, sobre tu pregunta, en todo lo que yo pueda contribuir para que el país se reinstitucionalice con lo que yo sé hacer, que son temas, investigación de crímenes transnacionales, derechos fundamentales, temas de policía, temas de estándares policiales para crear una policía realmente cívica, etcétera. Yo abiertamente, sin sueldo, pónganme, no me des ningún cargo, solamente dime qué necesitas, cómo puedo contribuir, cómo puedo contribuir. Exacto. Porque en definitiva nosotros tenemos que tener compromiso de reconstruir esto. Claro, aquí no hay otra. Eso es una ley de vida. Y así va a ser si Dios quiere. 2 preguntas para terminar, Zair. La primera, ¿cómo ves el panorama político en estos momentos en Venezuela?
Bueno, lo veo de una complejidad enorme, una complejidad, bueno, creo que primero hay un liderazgo absolutamente claro, que todos sabemos. María Corina Machado ha logrado una gesta muy importante a punto de lograr establecer, desnudar absolutamente lo que ha ocurrido desde la perspectiva electoral, y ha logrado determinar, bueno, la vía electoral ya no es una vía, las instituciones se han derrumbado y además las instituciones han cometido un golpe de Estado, como yo lo he dicho más de una vez. El 28 de julio se terminó de materializar el 10 de enero, hubo un golpe de Estado donde esencialmente se alinearon todos los poderes públicos. Esto hace que todos los poderes públicos, desde mi perspectiva, sean ilegítimos, y estamos en lo que estamos debatiendo algunos en este momento. Yo converso mucho con gente del bloque constitucional, estamos en un momento de respeto de la constitucionalidad. Hay otra corriente que dice estamos en un momento de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente originaria y refundacional. Yo creo que estamos en los dos. Yo creo que lo primero que hay que buscar es el acatamiento de la Constitución, y a partir de la Constitución buscar un momento refundacional del país. Pero llegar a ese punto requiere acceder al poder. Claro. Y ahí está el nudo crítico de lo que tenemos. Pero tú confías en el proceso. ¿Ah? ¿Confías en el proceso? ¿En lo que está sucediendo? Bueno, yo creo que esto no es un proceso sencillo. Yo creo que todos los días ocurren cosas a favor de esa posibilidad, pero también ocurren reacciones desde el poder para tratar de contrarrestar. Obviamente, esto es una guerra. Es una suerte de guerra. Por eso, yo lo que creo es que no se puede vencer a quien no se puede derrotar a quien no se da por vencido. Esto es una cosa de seguir por este camino, que yo creo que el camino es correcto en la medida en que haya aislamiento diplomático, se generen condiciones de que no haya financiamiento del régimen para reprimir, y se corten. Hay algo en lo que hay que trabajar mucho más, que desde mi perspectiva, que son las rentas criminales, combate al narcotráfico desde afuera, combate al lavado de activos, encarcelamiento. Yo creo que hay una ruta en la justicia internacional importante que puede dar cierta efectividad en justicia universal y Corte Penal Internacional, etcétera, pero yo sí creo que tiene que haber una amenaza creíble, y creo que tiene que haber mayor proactividad de la comunidad internacional de decir: Venezuela ciertamente es un peligro para la región, que aquí estamos frente a una situación en la que tenemos que ponernos todos de acuerdo en la restitución democrática. Sí. Yo creo que, digamos, confío en que esos pasos se están dando. Digamos, también tengo información de cómo se dan y de qué cosas se hacen, pero entiendo que el régimen tiene también más de una salida que está buscando, pero hay que seguir. Hay que seguir generando la máxima presión posible hasta que eso a lo interno implosione. Perfecto. ¿Qué mensaje le envías tú a nuestra gente que está en Venezuela? Mira, cuidarse. Yo creo que lo primero es que cada día tenemos que ser más inteligentes y más creativos en nuestras formas de protesta, en nuestras formas de documentar lo que ocurre. Si hay algo que ha sido, yo creo que una gran explosión o un gran avance, es esa vanguardia cívica documentando lo que ocurre en Venezuela. Cada venezolano ha pasado a ser una suerte de periodista o de historiador, sabe lo que ocurre en su ámbito, sabe quién está vinculado con el crimen, sabe quiénes restringen derechos, sabe cómo actúa la policía, sabe cómo actúan los entes públicos, sabe quién le quita el agua, quién le impide que le llegue la comida. Es decir, hay una documentación enorme, porque cada quien ha asumido el rol de hacerlo, incluso sin saber que lo están haciendo, pero muchos lo hacen. Y eso es muy importante desde el punto de vista cívico, porque eso construye civilidad, construye ciudadanía. Eso impide eso va a ser muy importante para la refundación del país. Pero hay que tener sobre todo muchísimo cuidado, porque estamos en un punto de deriva autoritaria muy grave, en el cual la persecución y el encarcelamiento están a la orden del día. Yo les diría además que estén atentos a lo que ocurre, en lo que puedan aportar y participar, en la medida en que no se coloquen en peligro, y que no pierdan la fe ni la esperanza de que Venezuela tiene que salir de esto, de que vamos a salir de esto. Amén. Y que en definitiva vamos a construir un país mejor para nuestros hijos y nietos,
probablemente muchos de la edad mía no veremos el florecer, pero yo creo que en definitiva ese es el destino del país. Venezuela tiene todas las condiciones. Y una cosa interesantísima, Gabriel, mira, con muchísima gente de la que yo hablo, muchísimos ya están arraigados en otros países, pero todos tenemos a Venezuela. Venezuela está donde hay un venezolano, como dice Eduardo, un amigo mío. Hay una cosa muy interesante. Todo el mundo quiere aportar. En definitiva, la gran mayoría de los venezolanos dicen, yo lo hago desde afuera. Otros dicen, yo vuelvo y aporto. Pero Venezuela se está enriqueciendo de experiencia. Sí. La migración está adquiriendo una gran cantidad de experiencias. Bueno, una experiencia impositiva, pagar impuestos, cumplimiento de normas, estás entendiendo cómo funciona la administración pública, cumplimiento de leyes, han entendido una gran cantidad de cosas que antes no nos parecían importantes. Y yo creo que eso, la conjunción de quienes estamos afuera con quienes están dentro, van a ser capaces de construir un país que se pierde de vista, con unas oportunidades enormes. Venezuela va a ser, digamos, un gran centro de oportunidades, de pensamiento y de cosas, pero hay mucho por hacer, de verdad, porque el chavismo está dejando escombros en todo. Sí. No hay ningún ámbito en el cual uno pudiera decir, hay escombros, inclusive en el ámbito de desarrollo humano. Uno ve el retroceso que hay en el desarrollo humano con el hambre, el problemas educativos, etcétera, pero hay mucha gente haciendo resistencia a eso cuando salen a estudiar, a formarse, a hacer cosas. Así que está todo, yo creo que Venezuela está todo tan destruido que semillita que tiremos, semillita que se va a dar. Se va a dar. Así va a ser. Bueno, Zair, nada, una conversación súper interesante, de verdad, agradecidísimo de tenerte por acá. Les recuerdo que yo no soy periodista, yo lo que hice fueron las preguntas que ustedes le hubiesen hecho, si se lo consiguen en la calle. Gracias, queda abierta la invitación, cuando quieras volver, con muchísimo gusto, están las puertas del podcast abiertas para ti. Eso fue todo, muchachones, gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Gracias a usted.